secretaria. Mil gracias por la invitación de compartir la experiencia peruana. Yo voy a remontarme al 2008, cuando vimos eso en Perú. Voy a remontarme entre el 2008 y 2014. La historia actual ya tiene otra lógica, donde la magnitud de la prevalencia de desnutrición crónica estaba en 28%, similar cuando Ecuador empezó a trabajar hace 2 años. El 45% de niños rurales presentaban desnutrición crónica, es decir, una situación catastrófica a nivel de nutrición. El departamento más pobre, que era Huancavelica, en ese momento el 60% de los niños presentaban desnutrición crónica, y teníamos como 25 programas de alimentación infantil y de bajada de nutrición crónica que no tenían mayor éxito. Como todos sabemos, los niños nacen iguales en peso, en talla, si son normales, y la brecha empieza a abrirse en desnutrición crónica y en todo lo demás a los 6 meses, acá en Ecuador un poquito menos. Pero a pesar de eso, estoy mostrando acá la reducción de la desnutrición crónica. Hemos reducido 14 puntos en 7 años. Y eso es lo que voy a contar un poquito ahora cómo se hizo. Después les mostraré las cifras actuales. Y la bajada la hicimos pro rural, pro población pobre. Como ustedes pueden ver ahí, la reducción fue significativamente mayor en zonas rurales y en zonas, en hijos de madres sin instrucción o primaria, y en niños del quintil más pobre y en el segundo quintil más pobre. Esto juntos es la transferencia condicionada, donde también se bajó. Esto trae abajo varios mitos. Uno, el 2008 estábamos en una crisis económica fuerte. A pesar de eso se bajó. 2, es muy complicado bajarla y demoran muchos años bajarla. Falso, se puede hacer en menos tiempo. Y 3, cuando uno dirige las acciones hacia población pobre, lo logra, pero hay que dirigirla con incentivos. Ese es el esquema de Huancavelica. Nosotros, de las 28 intervenciones que recomendaba el Lancet del mundo, esta experiencia fue basada en evidencias científicas. Escogimos 3. Vacuna de neumonía de neumococo y rotavirus contra la neumonía y la diarrea, y elegimos el control de crecimiento y desarrollo, que quiere decir que el niño va a su control todos los meses a ver peso y talla, que en el Perú son 13 veces al año. Además, había un trabajo gestante de control prenatal. Y Huancavelica, fíjense acá, que tenía como 55% de desnutrición crónica, bajó a 35%, y subió tremendamente el tema del control de crecimiento y desarrollo y las vacunas. Entonces, otra lección aprendida es que por más que queramos hacer todo, en el Estado es imposible. Es imposible, hay que empezar por algunas y por las más costo efectivas y las de menos impacto fiscal. Entonces, ¿qué hicimos? 1, convencer que la reducción de la desnutrición crónica no es un tema de alimentos que entregamos como papillas, no es. Y nosotros eliminamos el programa de alimentación que se le daba a los niños de 0 a 3 años. Porque como ustedes saben, y todos acá debemos tener hijos, hijas, nietos, no van a comer todos los días lo mismo. Y al final las mamás y papás empiezan a vender el producto que se les entrega en el mercado. O le dan a sus animales. Eso está comprobado por muchas investigaciones. 2, hay que asumir un modelo lógico basado en evidencias, pero no solamente tener el modelo, sino lograr consenso con todo el mundo. Entonces, lo que sí logramos es que todas las ONGs, todas Naciones Unidas, todo el mundo solamente aplicó el modelo que se decidió con todos ellos, y no se tuvo experiencia por acá, experiencia por acá, experiencia por acá. Consenso social importante. El otro tema fue asignar recursos presupuestales, pero también protegerlos. Creamos presupuesto por resultados. En ese momento, si ustedes ven a los que les interesen las normas, la Ley de Presupuesto 2008 del Perú, es bueno mirarla, porque el ministro de Economía hizo una exposición de motivos y en esa Ley de Presupuesto puso la reducción de la desnutrición crónica infantil. O sea, logramos que el presidente en el discurso diga, voy a bajar tantos puntos. Normalmente los presidentes dicen, voy a construir 100 centros de salud. Qué fácil. No dicen voy a bajar desnutrición crónica, no dicen voy a bajar o voy a mejorar logro de aprendizaje, no. Dicen voy a construir carreteras o colegios. Entonces, el presidente estuvo bien enfocado, la sociedad civil empujó para eso, el primer ministro también,
y nos faltaba el ministro de Economía y el Congreso. El ministro de Economía se comprometió y si ustedes leen esa exposición de motivos, en esa exposición de motivos está todo el modelo lógico de la desnutrición. Ese es uno. Dos, se generó un cuerpo de información. Nosotros teníamos en ese momento, como muchos países de América Latina, encuestas cada 5 años. Y ahí se le dio plata al Instituto de Estadística para que la haga externamente, como ha pasado en Ecuador también. Y no, los presidentes no se sorprendan que al 4.º año de ejercicio vienen y ven que no han reducido ni un punto. Entonces, la encuesta digamos, no la hace el Ministerio de Salud, no puede ser hecho por uno que es parte, la hace un externo y que no tiene ningún problema. Y preferimos el término de retardo del crecimiento y no desnutrición crónica infantil, porque la desnutrición crónica infantil automáticamente nos lleva al tema de alimentos. Si tenemos acá una curva, ¿no? Acá está la talla y la edad en meses. Juan nació muy bien y creció bien. Y acá tenemos también a Pablo. Nació más chiquito, pero también creció bien. No hay ningún problema acá. Pero después vamos a ver la historia de María y Elena. Y María crece bien, Elena también, hasta que a los 6 meses, como que Elena se empieza a quedar y empieza la brecha. ¿Cuál es la diferencia? La que vimos en la lámina anterior, el acceso a los factores, el acceso a agua, el acceso a luz, el acceso a educación de sus padres, etcétera, etcétera. Entonces, ambas niñas crecieron bien hasta los 6 meses, María sigue creciendo bien, Elena se recupera, pero nunca se recupera como lo logra María. Y ese es un tema bien importante de mirar, ¿no? Entonces, la ventana de oportunidad es entre los 6 y 18 meses. También aprendimos eso. Hay que entrar en la gestación, más que en la gestación. Ya a los 2 años, 3 años, los programas de alimentación escolar no sirven, sirven para otra cosa, pero no para reducir desnutrición crónica. Esa es la otra. ¿Por qué hay desnutrición? Porque hay mucha diarrea, hay muchas infecciones respiratorias, hay enfermedades intestinales. Infecciones, primera causa, basado en evidencias, está en todos los documentos, Lancet, etc. Las mamás muchas veces en el Perú, no creo que acá también, dejan de lactar cuando sus niños están enfermos, les dan sopa caldos. Hay una serie de temas de costumbres. Cuando estaba con diarrea no se le da alimentos, ¿no? En el Perú, por ejemplo, las mamás creen que y los papás creen que las heces de los niños son puras. ¿Sí? Son puras, entonces no se lavan las manos. Porque hay la idea de que el niño es puro. ¿Sí? Y acá debe ser parecido. Estamos muy emparentados, estamos conjuntos. Y no siempre se lavan las manos antes de preparar los alimentos, porque no tenemos un caño, no tenemos acceso a un servicio. 3 prácticas claves: lactancia exclusiva, lavado de manos y alimentación. Esas 3 escogimos, de toda la evidencia. En ese momento el ANSE, la Organización Mundial de la Salud, recomendaban 24 intervenciones. Que esto haga el Estado, le plantearle al ministro de Economía esto, le va a dar un infarto, le va a decir ni hablar, no entro por ahí. Entonces dijimos, ese es el modelo lógico. Y esta es la lámina que hemos usado para toda la experiencia y que aprendieron todos los alcaldes, todos los gobernadores y que la copiaron y que la usaban en todas sus presentaciones. ¿Por qué se produce la desnutrición crónica? Porque hay mucha diarrea, muchas infecciones respiratorias, la calidad de la dieta no es buena, ¿sí? Lavado de manos es 3 prácticas claves, lactancia materna exclusiva y adecuada preparación de alimentos. ¿Qué cosa hicimos? Incluimos vacuna de rotavirus y neumococo, que no estaba en el esquema porque es una vacuna cara, pero se incluyó, y consejería y miles de clases de cocina, para que las mamás cocinen bien, ya, hagan sus... Las vacunas son indispensables y el tema es el agua. Otra cosa que aprendimos en el agua es que no es suficiente poner sistemas de agua. ¿Por qué? Porque muchas zonas tienen sistemas de agua, pero no se lo cloran voluntarios, no lo cloraron ese mes o esos días, o hay agua por horas, yo tengo que almacenar y cuando saco el agua ya la contamino. Entonces acá en la encuesta de Ecuador van a ver mucho eso de cómo se contamina. O sea, el agua no se soluciona con sistemas de agua, se soluciona con sistemas y prácticas adecuadas de manipulación del agua y el entorno. Y luego tomo el tema de consejería de lavado de manos y sesión demostrativa, es decir, la clase de cocina. Pero eso no es suficiente para lograrlo,
Porque para lograrlo yo tengo ya el modelo lógico, sé qué tengo que hacer. Para hacer la consejería y lavado de manos, estoy hablando desde el Estado, tengo que tener pues todos los bienes y servicios que debe tener una enfermera. Primero tiene que tener una enfermera, en nuestro caso las enfermeras hacen el control del niño, debo contratarla, esa enfermera debe tener un material educativo, debe tener el tema de la jeringa para vacunar, etcétera, etcétera. Y eso hay que comprarlo, lo compra una ejecutora que no está relacionada con el establecimiento, pero compra si quiere o no quiere. Entonces, ¿qué hicimos? Generamos presupuesto por resultados. Todo lo que ustedes... ¿No puedo ir para atrás? No. El de abajo. Ya. Todo lo que ustedes han visto acá se incluyó en el presupuesto. Si ustedes ven el presupuesto peruano, pueden entrar en este momento, van a ver cuánto se gastó ayer en niño completo, que es la visita semanal de acuerdo a la edad. ¿Por qué eso es importante? Porque eso protege el presupuesto para la infancia. Una vez hecho esto, uno puede meter cualquier producto. Escuchaba esta mañana todo este tema del tamizaje. Si ustedes quieren que el tamizaje viva, tiene que estar en el presupuesto público, si no, por más que una fundación de millones no logra mantenerlo en la vida, ¿no? Entonces, y este presupuesto está protegido. O sea, ningún gobierno ha podido reducirlo porque está prohibido. Si yo le doy 100 soles, este año, el próximo tengo que darle 100, no menos, normalmente más. Entonces, eso es clave en la experiencia peruana. ¿Por qué tenemos pintadas todas las intervenciones en eso? Y ese año, el 2010, lo que hicimos fue aumentarle plata. Hay una anécdota ahí. Yo entré al Ministerio de Economía con un grupo de médicos, éramos 4 o 5 médicos, nos contrataron en el Ministerio de Economía para armar un proyecto y al final nos convertimos en lo que llamaban el mini MINSA, el mini Ministerio de Salud. Y había pues gente que miraba el tema de salud desde el Ministerio de Economía. Y no solamente estuvimos en el Ministerio de Economía, sino dentro de la dirección de presupuesto, que es la que manda en el presupuesto. Entonces también eso es una anécdota, pero es bien importante, porque si no convencemos al director de presupuesto, que es más importante que el ministro de Economía, porque él es el que pone la plata, no vamos a avanzar en esto. Pero poner plata ¿para qué? Por ejemplo, en este caso, para vacuna completa y CRET. Salud en todo el mundo es un sector que le encanta pedir plata para cosas un poco raras, más caras. Si quiere, por ejemplo, pedir plata, va a pedir plata para hacer una operación de no sé qué, así con tecnología moderna, etcétera. Pero pedir plata para la visita semanal de los chicos en zonas rurales, eso no cuesta nada. Pues por ejemplo, para hacer un suplemento de hierro en las zonas rurales, no, eso vale un centavo, no vale la pena, no lo voy a pedir. Este aumento no lo pidió Salud, lo dio el Ministerio de Economía. Y desde esa época se cuida que Salud pida estas cosas, porque Salud es un ministerio, no sé acá, en mi país sí, Salud es un ministerio siempre de la enfermedad y no de la prevención. Y está correcto, y debería ser un superministerio que trate la enfermedad, pero alguien tiene que preocuparse de la prevención. Entonces, ahí sí hay que entrar, pero no dar plata porque te doy plata, sino condicionado a una serie de cosas. Fíjense este mapa. A la izquierda está la prevalencia de desnutrición crónica, a la derecha la plata. Quien tiene más plata es Tacna, que es el que menos desnutrición crónica tiene. Tenía en ese momento. Abajo, aquí abajo. Es el que menos tenía desnutrición crónica y es el que más plata tenía. ¿Por qué? Porque tiene mejores equipos de personal, etc. Lo que hicimos fue modificarlo y eso solamente lo puede hacer el Ministerio de Economía. Y se le dio plata a Huancavelica, que era el distrito más pobre, el distrito no, el departamento más pobre, con menos presupuesto, pero con mayor prevalencia de desnutrición crónica. Esta parte que parece simple, solamente la puede hacer el Ministerio de Economía. Entonces es bien importante trabajar con ellos el tema. Y el otro tema fue todo el tema de mecanismos de incentivos. Nosotros tenemos un mecanismo de incentivo para hacer que la gente haga lo que queremos que haga. Entonces, por ejemplo, teníamos este mecanismo, que fue una donación de la Unión Europea, que nos dijo, yo les voy a dar la plata, pero si logran que haya más niños con vacunas, más niños con control de crecimiento, más gestantes con suplemento de hierro. Dijimos, ya, muy bien, vamos a hacerlo.
Hicimos todo un mecanismo para que esto funcionara, y fíjense cómo subió la contratación de enfermeras. Pero estas enfermeras no en la Plaza de Armas, sino en el Quintil 1 y 2, que fue otra lección aprendida. Nosotros medimos las cosas de estos mecanismos de incentivos en el Quintil 1 y 2, de pobreza. Porque si no, la tendencia de los sectores es contratar en la Plaza de Armas, en el Quintil 5, y ahí no se necesita. Entonces sí hubo un cambio importante, y acá ustedes pueden ver, por ejemplo, Huancavelica, vamos a ver aquí abajo, ¿sí? Proporción de niños con CLED completo, que es la visita semanal, empezó con 18.4 y terminó, en este momento estaba en 37, proporción de niños con vacunas completas, terminó en 72, suplemento de hierro 69, etc. Es decir, firmamos convenios con los, en este caso sería en Ecuador, con los representantes de los cantones, firmamos convenios y pusimos metas de cumplimiento. Si es que cumplían, les dábamos el dinero. Ese fue más o menos el tema. Y el otro tema es el del monitoreo. ¿Cuáles fueron los resultados de esa época? Fíjense acá, este es un cuadro de CLED completo. La importancia de medir y de proponer mecanismos de incentivos en zonas más pobres hizo que todas esas rayas verdes, donde ha crecido mejor el control de crecimiento, es en el quintil inferior, más pobre, en las mamás sin nivel. Ese puede ser el único indicador en que las mamás sin educación están al mismo nivel que las mamás con educación universitaria, digamos. Y en la sierra urbana y en la selva rural, que son las más complejas, ¿no? Bajamos la neumonía y se bajó tremendamente la desnutrición crónica infantil. ¿Sí? Entonces, en resumen, uso de evidencias es clave para definir el modelo lógico. Pero las evidencias me dan un montón de investigaciones. Ahorita hemos hecho un lineamiento para el desarrollo infantil temprano, tenemos 37 intervenciones. La evidencia del mundo nos dice que tenemos que hacer como 200 intervenciones porque los científicos que hacen evidencias hacen investigaciones de casos, ¿sí? O de grandes muestras, pero igual yo tengo entonces 200, 300 intervenciones. ¿Cómo la voy a hacer? Entonces, hoy lo que manda es la magia de la implementación. O sea, la evidencia ya está y hay que hacer política pública basada en evidencia, pero hay que saber implementarla. Y ese es un tema bien importante. Para eso necesitas capital político, presidente, ministros, todo, y usar, en el buen sentido de la palabra, al Ministerio de Economía. O sea, un ministro de Economía o una ministra tiene que estar convencidos que la desnutrición crónica infantil o el desarrollo infantil temprano es el mejor indicador económico. Porque está absolutamente demostrado, y lo han dicho todos los expositores anteriores, que los niños, la productividad del país crece, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay que tener bastante. Mecanismos de incentivos hay que hacer, en otro momento les explicaría con calma qué es el Fondo de Estímulo para el Desempeño, por ejemplo, que tenemos, y hoy no se puede, pero eso es fundamental. Contextualizar el modelo, no es lo mismo dar una vacuna aquí en Guayaquil que en las zonas amazónicas, donde está la mayor prevalencia de nutrición crónica, y hasta a veces hay que cambiar el modelo de atención de salud y no hacer el mismo modelo. Normalmente hacemos lo mismo. Entonces le decimos a la señora, venga usted, a ver, ustedes carguen 15 kilos durante 3 horas para llegar al establecimiento y le digan, ¿sabe que no hay cita? Regrese. ¿Y dónde voy a dormir? No tengo dinero. Bueno, esos detalles hay que ver cuando uno escala y monitorear un pequeño grupo de indicadores y que sean visibles, que sean de uso de todo el mundo para que la gente sepa cómo es el tema. Y lo último, porque me queda un minuto. Ustedes ven acá la evolución de la proporción de desnutrición crónica en Perú hasta el año 20. Aquí tienen los quintiles. Quintil 1 más pobre, quintil 5 más rico. Fíjense la bajada de los quintiles. El quintil 5 empezó alto en 30, pero bajó tremendamente y ya no hay que ni mirarlo. Quintil 4 y 5 ya no hay que mirarlo. Donde hay que mirar es en el quintil 1, que bajó, pero no bajó a la misma velocidad. Y ahorita estamos así. Está el quintil 1 en rojo, que empezó en 58, el 96, y hoy está en 26. O sea, nuestro 10%, porque tenemos eso, está en el quintil 1. Ya no está en el quintil 1, en el quintil 5 para nada, y el quintil 2 más o menos
se defiende con su 11, pero hay que entrar al quintil 1 y al quintil 2. Ahí tiene que cambiar tremendamente la estrategia, tenemos que ir a la Amazonía, tenemos que trabajar diferente, hay que salir de la caja y hay que hacer esto. Y quería enseñarles esto para que vean que se baja mucho, la experiencia peruana es buena, la hemos compartido con Ecuador mucho tiempo, hemos venido muchas veces, Ecuador lo ha logrado algo espectacular que hay que felicitar y que conozca el mundo. Una cosa buena que ha hecho Ecuador es que el decreto legislativo 1211, que se hizo en el gobierno anterior, el gobierno del presidente Lasso no lo derogó y este tampoco. El que viene espero, y el que viene espero que no lo derogue, por lo mejor. Ahí se crea el paquete priorizado, se crea todo. Fue muy interesante la discusión. Esa es la infancia. No debe ser una política de gobierno, sino una política de Estado. Y con eso termino. Muchas gracias.